Primeramente, muchas gracias por la invitación a este primer encuentro científico de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, y esperemos que no sea el único. Yo egresé de la facultad en el año 99. Desde entonces tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, donde me entrené en cirugía general y cirugía cardiotorácica. Estuve de vuelta en Guatemala un par de años, trabajé en Unicar como cirujano cardíaco de adultos, y desde el 2010 que volví a Estados Unidos, tengo ya 11 años de estar allá. Soy cirujano de tórax, tórax no cardíaco, puramente pulmonar, y hago un poco de cirugía vascular a la vez. La mayoría de mi trabajo es en cáncer de pulmón, y desde muy temprano me di cuenta de que realmente la cirugía per se, el impacto que tiene en el tratamiento del cáncer de pulmón es mínimo. Y por eso me interesé muchísimo en lo que es el tamizaje y reconocer el cáncer de pulmón en estadios tempranos, donde el tratamiento es efectivo. Y por eso estoy haciendo el tamizaje de cáncer de pulmón en mi institución ya por hace 8 años. Yo soy el director del programa de tamizaje de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el número uno, el cáncer número uno relacionado a la mortalidad en Estados Unidos y alrededor del mundo. Como pueden ver en algunas estadísticas, 1 en 14 hombres y 1 en 16 mujeres van a tener cáncer de pulmón en su vida. La sobrevida a 5 años en general, en contando todos los estadios de cáncer de pulmón, es alrededor del 15%, que es muy bajo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el tamizaje a esperar hacer a mover esta estadística para mejorar esa sobrevida. Y idealmente el tamizaje debería de llevar a una detección mucho más temprana del cáncer, donde todavía podemos hacer una media y mejorar la mortalidad del cáncer de pulmón. La mayoría de cánceres de pulmón se diagnostican muy tarde, cuando los pacientes tienen síntomas. Generalmente eso ya está muy avanzado y la mortalidad es muy grande. Y por eso es que la detección temprana del cáncer de pulmón es muy importante, y es una buena oportunidad para decrementar la mortalidad del mismo. Entonces, ya hace muchas décadas que hay mucho interés en tratar de alguna manera de detectar este cáncer mucho más temprano para mejorar la mortalidad. Hay muchos estudios que se han hecho a través de los años, pero no fue hasta hace más o menos unos 10 años que resultó un nuevo estudio que determinó que el uso de la tomografía de dosis mínima va a ayudar a la detección de cáncer de pulmón tempranamente. Esta es una gráfica solo enseñando el número de muertes por ciertos cánceres, y como podemos ver, la mortalidad de cáncer de pulmón es mucho más grande que la mortalidad de cáncer de colorectal, de mama y de próstata, todos juntos. Por eso es que el diagnóstico temprano es muy importante y esencial en lo que viene a ser la sobrevida del cáncer de pulmón. Con respecto al tamizaje de cáncer de pulmón de células pequeñas, que es el más común que encontramos, 85% de ellos es adenocarcinoma, 15% es de células pequeñas, y lo que queremos a través del tamizaje es encontrar el cáncer cuando está en sus estadios asintomáticos, cuando el tratamiento es mucho más exitoso. El tamizaje debería de incrementar la sobrevida y también la calidad de vida de los pacientes. Cuando escogemos un test o un examen para hacer el tamizaje, deberíamos de tratar de que tenga un falso positivo muy bajo para no tener que intervenir en personas que no tienen enfermedad.
Y debería ser de bajo riesgo, ¿verdad? Para que las personas que están en el programa no sufran de algún efecto adverso. Y idealmente debería de ser no muy caro para que no sea una sobrecarga sobre el sistema de salud. Como parte del programa de tamizaje de cáncer de pulmón, el Colegio Americano de Radiología ha desarrollado esta nueva sistema de reportaje de los nódulos pulmonares que se llama Long-RADS. Es lo mismo, eso salió porque es lo mismo que hacen en mama. Y esto lo que ha venido es estandarizar cómo se reportan las tomografías y entonces cómo yo las voy a interpretar para ver qué más se hace después. Y ha demostrado de que ha incrementado la detección de cáncer de pulmón y también ha venido a bajar los falsos positivos. Una de las cosas más importantes de un programa de tamizaje, no solo de cáncer de pulmón, pero de otras áreas, es de que siempre tiene que haber una decisión o una charla que se hace entre el paciente y el médico, y hay que explicarles los pros y los contras de estar siendo parte de un programa de tamizaje, porque siempre pueden haber potenciales efectos adversos. E idealmente el abordaje a ese problema debería ser multidisciplinario, como van a ver. Nuevamente han habido muchos, se han tratado de muchas diferentes maneras de hacer tamizaje de cáncer de pulmón, pero hasta hace unos 10 años había sido todo o con radiografías de pulmón o con citología del esputo y que nunca habían demostrado un beneficio. Y no fue hasta hace nuevamente 12 años más o menos que se hizo National Lung Screening Trial, NLST, que demostró que el tamizaje con tomografías de pulmón redujo la mortalidad del cáncer de pulmón en 20%, que nunca se había demostrado antes. Eso fue un paso hacia el futuro gigantesco. Los resultados fueron publicados en el 2011 y como pueden ver, había un 20% de la reducción de la mortalidad con respecto al cáncer de pulmón. Y eso fue el primer paso hacia el futuro. Cuando salió este estudio, me tomó más o menos 1 año y medio de convencer a la administración de mi hospital de empezar a hacer esto, porque en ese entonces los seguros no estaban pagando las tomografías, los pacientes tenían que pagar de la bolsa y claro, no es barato. Pero la administración del hospital los convencí, vieron que sí era el futuro, empezamos a hacerlo, lo empezaron a pagar a los pacientes y ya tenemos ahora 8 años de estarlo haciendo. Tengo más o menos unos 5,000 pacientes en mi programa y hemos detectado muchos cánceres en estadios tempranos que han recibido un tratamiento curativo. Con respecto a los factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, es lo más importante que tenemos que encontrarlos en los pacientes, porque los pacientes de alto riesgo son los que realmente se van a beneficiar de estar parte del tamizaje. Y lo otro también es que los pacientes tienen que estar asintomáticos. Si el paciente ya viene con tos y con flemas con sangre, lo más probable es que el cáncer ya esté avanzado, entonces realmente pues, los pacientes van a ir nada más a tratamiento, no a tamizaje. Los factores de riesgo, como sabemos, el uso de tabaco es el número 1 factor causante de lo que es cáncer de pulmón. 85% de los cánceres de pulmón son relacionados a tabaco. El tabaco tiene un riesgo relativo más o menos de 20 veces el desarrollo de cáncer de pulmón comparado con alguien que no fuma. Es importante también que el efecto del tabaco va a durar más o menos unos 20 años, más o menos, a pesar de que el paciente dejó de fumar, hasta 20 años después todavía sigue incrementado el riesgo de cáncer de pulmón. El humo de mano secundaria, no sé cómo se dice en español, también se ha sugerido a través de estudios epidemiológicos que puede ser un factor de riesgo, no es tan importante, pero sí el riesgo relativo es más alto, es 1.6%. Exposiciones ocupacionales, por ejemplo, el polvo de sílica que está en el cemento, entonces, por ejemplo, albañiles, cementeros, etcétera.
el humo del diésel, de mecánicos, por ejemplo. En Estados Unidos, los que limpian las chimeneas, bueno. Entonces, todas estas exposiciones ocupacionales van a incrementar el riesgo también de cáncer de pulmón. En Estados Unidos, en el noreste, más que todo, casas que son de más de 100 años que de construcción, pueden tener este gas que se llama radón. Y entonces, si está detectado en la casa, esos pacientes también van a tener incremento en su riesgo relativo de cáncer de pulmón. La historia personal de otros cánceres, más que todo cánceres también relacionados a fumar, como son linfoma, cabeza y cuello, esófago, estos también van a incrementar el riesgo de tener cáncer de pulmón. Historia familiar, no es tanto que sea genético, sino que se ha detectado de que es porque los padres fumaban cuando los pacientes estaban chiquitos y fueron expuestos al humo. Otras enfermedades pulmonares como enfisema o fibrosis pulmonar también tienen cierto incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y como en otros cánceres, todas las hormonas de reemplazo femenino todavía no hay ninguna correlación. Entonces, ¿a quién debemos de meter al programa de tamizaje? Nuevamente, pacientes con alto riesgo. Y esto fue el NCCN, que es National Comprehensive Cancer Network, que puso esas reglas, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes que están en alto riesgo en base de estudios históricos, ¿verdad? Y la primera, cuando salió el estudio, fue una categoría, eran pacientes de 55 a 74 años que han fumado más de un paquete de cigarrillos por más de 30 años. Ellos son los únicos que se metieron al estudio. A partir de 2015 se agregó a pacientes de edad menor hasta 50 que solo habían fumado por 20 años, pero tenían que tener otros factores de riesgo. Y ahora, a partir de febrero de este año, se abrió aún más a pacientes mayores de 50 años que han fumado, pero que no importa por cuánto tiempo han fumado, los estamos metiendo también al tamizaje. Y los que son considerados de bajo riesgo son pacientes de menores de 50 años que han fumado por menos de 20 años. Con respecto a estar en un programa de tamizaje, van a haber ciertos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, que vamos a detectar cánceres muy chiquitos que los vamos a operar y los pacientes igual les va a ir mal. O vamos a detectar cánceres de que no hubieran matado al paciente. Resultados falsos positivos, falsos negativos. Muchas veces pueden haber más pruebas innecesarias, exposición a la radiación, que es algo que los pacientes saben. Pero los beneficios obviamente es que si encontramos un cáncer lo vamos a poder curar y la calidad de vida y la sobrevida va a mejorar. Este es el abordaje multidisciplinario. Tenemos una clínica de nódulos pulmonares. Estoy yo como cirujano de tórax y todos los demás que pueden ver ahí, ¿verdad? Y lo que queremos ver es que este es el estudiaje del cáncer del pulmón en base de TNM y estas son las curvas de sobrevida. Entonces, queremos hacer un impacto de encontrar estos cánceres en estadios tempranos, en estadio 1 o 2, donde todavía la sobrevida es bastante alta. Ahora bien, entonces, ¿qué se traduce esto? ¿Verdad? Yo soy cirujano, entonces yo veo a estos pacientes cuando vienen a mí en estadio temprano, donde la cirugía realmente va a ser una mega. Entonces, por ejemplo, yo ahorita hago cirugía robótica, no sé cómo, este es un video, si lo pueden. Tengo un par de videos chiquitos, pero esta es una lobectomía superior derecha por robot. Como pueden ver, ahí estoy moviendo el tumor. Solo para saber que sí, que ahí estaba el nódulo. Ahí lo pueden ver. Después empieza la disección del hilio pulmonar. Primero se hace toda la linfadectomía para exponer todas las estructuras vasculares. Esos son todos los nódulos del hilio pulmonar derecho. Como pueden ver, estoy usando el robot. El beneficio del robot es que tiene los instrumentos, es como una muñeca, tiene todo a 360 grados de movimiento. Esa es la vena superior pulmonar derecha. Ahí se hizo la disección alrededor y se corta con una engrapadora vascular automática. Después de que se cortó la vena, pueden ver la línea de la sutura. Después viene la arteria por detrás, que nuevamente pasamos este tape
vascular alrededor para hacer la disección un poquito más fácil. Esa es la engrapadora automática. Ahí se está cortando la arteria pulmonar superior derecha. Y después se corta el bronquio y ya se pone el lóbulo superior en una bolsa para removerlo. Ahí sigo haciendo toda la disección vascular y de los ganglios linfáticos. Esta es lo que estoy haciendo últimamente porque la detección de los nódulos pulmonares, ahora estamos detectando nódulos de 8 milímetros que serían casi imposible de detectarlos intraoperatoriamente. Entonces, esa es una nueva tecnología. Se llama broncoscopía navegacional. Esto en base a una tomografía preoperatoria. Como pueden ver, el cuadrado izquierdo de arriba es solo la anatomía de las vías aéreas. El de la derecha arriba hay una X en el nódulo pulmonar que lo marqué en la tomografía. La izquierda de abajo están las 4 proyecciones donde puse un círculo verde para marcar mi blanco, por así decirlo. La derecha de abajo es donde hago entonces ya una broncoscopía virtual que ya me guía a cómo llegar y qué bronquios usar para llegar a mi blanco, que es este punto verde. Esa es la broncoscopía virtual. Y ya de eso solo son como 2 segundos. Entonces, si querés, podemos pasar al próximo slide. Ya que marqué el nódulo, estos todos son videos, sí. Hacemos ese es casi como lo mismo que el doctor Kusen acaba de enseñar. Es un brazo en C, pero que rota 270 grados alrededor del paciente. Y eso me está dando una imagen casi como tomografía. En el cuadro de la derecha, entonces marco ahí nuevamente mi blanco, ¿verdad? En las 3 esferas. Y ya que marqué eso, entonces ya me voy a hacer mi broncoscopía, que puedes también poner ahora el video. Entonces la broncoscopía ya la hago en base a la broncoscopía virtual que hice antes, y después tengo la fluoroscopía que me está guiando hacia donde están mis marcadores que acabo de poner. Ya cuando, eso sí, ahí estoy navegando, ya llego con mi broncoscopio hasta la lesión y ahí pongo un marcador. El primero que pongo es ICG, que es indocianina verde, es un pigmento, y también voy a poner un marcador de metal. Entonces, ya que pongo eso, entonces ya se va el paciente al robot, y pues si quieres poner el cuadro inferior izquierdo, ahí estoy yo metiendo los brazos del robot. Ya pueden ver donde estoy ajustando mis brazos, y después ya me voy a la consola a hacer la cirugía toracoscópica por robot. Y si quieres la última slide, que es el último video. Esto es, nuevamente, es el nuevo robot que tenemos. Entonces, ahí cambio la luz y el pigmento verde que usé por usar esta luz infrarroja. Lo único que va a hacer es que todo lo pone en blanco y negro, pero el pigmento lo excita, lo pone verde. Entonces, yo ya sé dónde está mi nódulo, que de otra manera no lo hubiera podido localizar. Ya puedo hacer mi biopsia en cuña. Ya que se hace la biopsia en cuña, se manda a hacer una biopsia por congelación para confirmar que si es cáncer o no, y ya entonces sigo haciendo mi lobectomía por robot. Y lo último que hago es nada más la foto que está del lado derecho del video. Le tomo una radiografía al espécimen que saqué para estar seguro que ahí está el marcador ese de metal que tomé. Así que nuevamente, pues esta es mi charla. Yo nuevamente soy cirujano torácico. Estoy muy interesado en tratar cáncer de pulmón, pero de encontrarlo antes. Por eso fue que establecí el programa de tamizaje de cáncer de pulmón y operar
estos cánceres cuando todavía tienen chance de curación. Así que, en resumen, pues, hay que detectar o meter a estos pacientes a tamizaje cuando están asintomáticos y con factores de riesgo para desarrollar el cáncer del pulmón. Hay que tener siempre esa decisión de hablarles cuáles los pros y contras de estar en el programa. El abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Es importante tener a todos, al neumólogo, al radiólogo, al cirujano, al médico oncólogo, al médico radioterapeuta, cirugía intervencionista como el doctor Kusterman, ellos me hacen muchas de las biopsias, etcétera, ¿verdad? Y lo más importante es el tratamiento quirúrgico agresivo del cáncer del pulmón en estadios tempranos, que es cuando realmente sí podemos agregar a la sobrevida de esta enfermedad. Excelente, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, doctor Galvez. Excelente presentación. Realmente es muy impresionante cómo es el cáncer de pulmón. Abarca tantos ámbitos, tanto el quirúrgico, tanto el de medicina interna, como también de oncología. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál cree que ha sido el factor más difícil en tamizar, por ejemplo, encontrar a una persona con cáncer de pulmón? Gracias. Pues yo creo que al principio era casi que convencer al médico de cabecera, ¿verdad? Al primary care, que es el que está viendo al paciente por su hipertensión o por lo que sea, ¿verdad? Convencer a este médico de que el tamizaje de pulmón sí funciona para que este médico busque los factores de riesgo en sus pacientes y los mande a ser parte del programa. Ya cuando entraron al programa, generalmente entonces ya tenemos un administrador que es el que sigue al paciente y está seguro de que siga las indicaciones, ¿verdad? Pero convencer al médico de cabecera es tal vez lo que más me ha costado. Perfecto, exactamente. Realmente es muy importante que, por ejemplo, todos los doctores pues, sepan su rol y sepan qué hacer. ¿Usted cree que se podría implementar esto en Guatemala sabiendo cómo es la sociedad, sabiendo cómo es el sistema de salud? Pues nuevamente, definitivamente que sí, pero yo creo que el factor que va a parar o que no debería, que no dejaría empezar esto a nivel nacional sería el costo, ¿verdad? No solo el costo de la tomografía, sino tiene que haber un radiólogo dedicado a leer las tomografías, ¿verdad? Ya sea en cada hospital o cada, pues no sé cuándo, ¿verdad? Y realmente tiene que haber como una centralización, ya sea a nivel de cada hospital o de ciudad o de municipio, departamento, etcétera, donde ahí es donde se manejen los pacientes, porque nuevamente, como digo, yo tengo 5,000 pacientes ahorita. Y alguien tiene que hacerse cargo de ellos, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí. Toma trabajo. A mí me tomó muchos años de tocar puertas, de hacer yo mismo el trabajo que debería haber hecho una enfermera o un administrador. Y yo creo que es realmente de cuánto queremos hacerlo, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también en el chat que en su experiencia, ¿cuál cree que es el cáncer pulmonar más agresivo? El cáncer pulmonar más agresivo es de células pequeñas. Es un cáncer que generalmente se encuentra ya en estadios, lo encontramos cuando ya está en estadios avanzados y por lo general ya tiene metástasis cerebrales y la gente, los pacientes desafortunadamente, la sobrevida son meses y mucho un año. Entonces ese es el más agresivo. Muy bien. ¿Cómo ve en el futuro usted en Guatemala el tamizaje y el diagnóstico del cáncer pulmonar? ¿Cree que deberíamos de implementar como más tecnologías, por ejemplo, que no tenemos ahorita? ¿O si deberíamos de traer más médicos? ¿Cuál cree que es lo primero que debemos hacer? Pues la tecnología, no necesitamos nada que no haya en Guatemala. Es simplemente una tomografía que yo creo que ahora en todos lugares hay en Guatemala, ¿verdad? Pero nuevamente yo creo que es nada más que los médicos entiendan de que sí funciona, que los médicos busquen a los pacientes, en este caso tal vez serían los neumólogos más que nadie, ¿verdad? Estar encima de sus pacientes, decirles, tener estas conversaciones de los pros y los contras, pagar una tomografía al año
va a salir más barato que tratar un cáncer de pulmón en estadio 3, donde van a necesitar quimioterapia, radioterapia, cirugía, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, siempre van a haber obstáculos y gente que no cree o que van a tener excusas y cuestiones así, pero de que se puede, se puede. Muy bien. Otra de las preguntas es que, dado los factores de riesgo que se han visto, por ejemplo, fumar, se ha visto que ahora en los jóvenes se usa bastante el cigarro electrónico. ¿Usted ha visto alguna relación con esto, con el cáncer de pulmón? Gracias, excelente. Aún no, yo creo que digo aún porque no tenemos suficiente información aún, ¿verdad? El cigarrillo electrónico o el vaping o lo que fuera, ¿verdad? Todavía ya habíamos visto el año pasado que causa mucha enfermedad pulmonar, pero para que desarrolle cáncer tenemos que esperar 20, 30 años, ¿verdad? O sea, en unos 20, 30 años espero que no estemos hablando de que vaping es un causante de cáncer de pulmón, ¿verdad? Yo creo que todavía estamos muy temprano de decir eso, pero definitivamente yo creo que el mensaje es de que de vaping o ninguna de estas otras alternativas no es seguro. No es más seguro que el cigarrillo, no es más seguro, no es más benigno. Tiene el mismo número de químicos que van a producir otros tipos de afecciones pulmonares también, ¿verdad? Gracias, doctor Gales. Como última pregunta, ¿cuál cree que ha sido los retos de usar el robot, por ejemplo, que usted estaba mencionando en sus operaciones? Pues realmente yo creo que es simplemente otra arma que tenemos, ¿verdad? No es nada difícil, no es nada del otro mundo, simple y sencillamente muchos de los programas de entrenamiento ahora ya están entrenando a sus residentes en cirugía robótica. Yo creo que tal vez mientras más joven las personas va a ser más fácil, ¿verdad? Como chiste siempre decíamos que los jóvenes que estaban jugando videojuegos todo el día lo iban a tener más fácil. Y yo creo que hay cierta realidad de eso, ¿verdad? Enseñarle a usar el robot a una persona de 60 años versus alguien de 25 va a haber una diferencia, ¿verdad? Lo que sí es que definitivamente que hay una alta curva de aprendizaje. Más o menos se tardan unos 25, 30 operaciones para lograr ser eficiente en cirugía robótica y obviamente tal vez 100 casos para ya más o menos considerarse ser un buen cirujano robótico, ¿verdad? Pero definitivamente que tiene muchas ventajas. La mayoría de las cirugías que hago robóticas ahora son del mediastino. Sí. Okay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctor Galvez, por tan excelente presentación. Esperamos verlo pronto. Muchas gracias.